Mi madre decidió que yo sería la tonta de la familia. Me envenenó durante años para mantener su mentira. Cuando escapé, me siguió con una jeringa en el bolsillo, pero no estaba preparada para lo que pasaría después. Me llamo Kira y tengo 19 años. Desde que tengo memoria, mi madre, Marle, decidió que yo sería la tonta de la familia. No es una exageración ni una forma de hablar, lo planeó así desde que nací. En nuestra casa, cada uno de mis hermanos y yo teníamos un rol, una etiqueta que ella nos colgó como si fuéramos productos en una tienda. Elena, mi hermana mayor, era la inteligente. Ruby, la mediana, era la bonita. Alex, el menor, era el fuerte. Y yo, la menor de todos, era la tonta. No importaba lo que hiciéramos, lo que pensáramos o lo que quisiéramos ser. Marle había escrito nuestro destino en piedra, y hay de quien intentara cambiarlo. Viví en una casa grande, de esas que parecen sacadas de una película de terror, con paredes blancas que siempre estaban demasiado limpias y un silencio que pesaba como una losa. Mi madre lo llamaba nuestro ecosistema familiar, un término que usaba con orgullo, como si fuera una científica que había creado un experimento perfecto. Pero no era un experimento, era una cárcel. Cada uno de nosotros tenía un lugar, un guión que seguir, y si nos desviábamos, el castigo era rápido y cruel. No había espacio para hacer otra cosa que no fuera lo que ella quería. Desde pequeña, sentí que algo no estaba bien conmigo. Mi cabeza siempre estaba nublada, como si alguien hubiera puesto una cortina entre mis pensamientos y yo. En la escuela, me costaba seguir las clases. Las palabras se me escapaban, los números se me enredaban, y los maestros me miraban con una mezcla de lástima y frustración. No te esfuerzas lo suficiente, Kira, me decían, pero yo lo intentaba con todas mis fuerzas. Lo que no sabía entonces era que mi madre me estaba envenenando, no con un veneno que mata de una vez, no, era algo más lento, más cruel, algo que me mantenía atada a mi rol de tonta. Todo empezó a tener sentido cuando tenía 12 años. Una noche, me desperté con la boca seca y un dolor de cabeza que parecía que me iba a partir el cráneo. Bajé a la cocina a buscar agua, descalza para no hacer ruido, porque en nuestra casa el silencio era una regla no escrita. Al pasar por el comedor, vi a mi madre en su escritorio, con una lámpara que iluminaba un montón de frascos y una libreta. Me escondí detrás de la puerta y la observé. Sacó un frasco pequeño, lleno de un líquido transparente, y lo vertió en una botella de jugo que siempre dejaba en mi mesa de noche. Anotó algo en su libreta, con esa letra perfecta que parecía tallada en mármol, y murmuró para sí misma, Kira, dosis ajustada, sin cambios en el rol. No entendí todo en ese momento, pero algo dentro de mí se rompió. No era solo una madre estricta, no era solo una manía de control. Estaba haciendo algo mucho peor. Estaba asegurándose de que yo nunca pudiera salir del papel que me había dado. Me volví a mi cuarto, con el corazón latiéndome en los oídos, y no dormí en toda la noche. Desde entonces, empecé a prestar atención. Cada mañana, mi madre me daba un vaso de jugo o una vitamina que ella misma preparaba. Cada tarde, me sentía más lenta, más perdida. Y cada noche, me preguntaba si algún día podría escapar. No estaba sola en esto. Mis hermanos también sufrían, cada uno a su manera. Elena, la inteligente, tenía que ser perfecta en todo momento. Si sacaba menos de un 10 en un examen, mi madre destruía sus cuadernos de dibujo, que eran su única forma de escapar. Elena tenía un talento increíble para el arte, pero mi madre decía que eso era una pérdida de tiempo para alguien como ella. Ruby, la bonita, vivía bajo una presión constante para mantener su apariencia. Mi madre le imponía dietas que la dejaban temblando de hambre, y si ganaba un solo gramo, la humillaba delante de todos nosotros. Alex, el fuerte, era obligado a entrenar hasta caer rendido. Tenía 15 años y ya parecía un atleta profesional, pero sus rodillas crujían y sus manos temblaban de agotamiento. Una vez lo vi llorando en el garaje, escondido detrás de una caja, pero cuando me acerqué, me empujó y me dijo que no quería que lo vieran así. A pesar de todo, nosotros 4 teníamos un pacto secreto. Nos reuníamos en el ático cuando mi madre dormía, en un rincón donde ella nunca miraba. Allí, nos contábamos todo. Elena me enseñó a leer mejor, usando libros que escondía bajo las tablas del suelo. Ruby me trenzaba el pelo y me hablaba de las modelos que veía en revistas, aunque nunca se lo decía a mi madre. Alex me enseñó a defenderme, aunque solo fuera para darme un poco de fuerza en un mundo que parecía querer aplastarme. Juntos, éramos algo más que los roles que nos habían dado. Juntos, éramos una resistencia, pero la resistencia no era suficiente para escapar. No, todavía. Mi madre tenía ojos en todas partes. Sabía cuando faltaba un libro, cuando alguien comía algo que no estaba permitido, cuando alguien hablaba demasiado alto. Una vez, encontró una de las cartas que Elena me escribía para practicar mi lectura.
Era solo una nota tonta, pero mi madre la quemó delante de nosotros y le dio a Elena un castigo que nunca olvidaré. La obligó a sentarse en una silla durante 12 horas, sin moverse, sin hablar, sin comer. La inteligencia no necesita distracciones, dijo. Elena nunca volvió a escribir cartas después de eso. A los 16 años, empecé a sospechar que el veneno no era solo una idea loca en mi cabeza. Una vez, fingí tomar el jugo que mi madre me dio y lo tiré en una planta del patio. La planta se marchitó en 2 días. No sé si fue coincidencia o no, pero fue suficiente para que decidiera dejar de tomar cualquier cosa que ella me diera. Fue difícil. Tenía que fingir que me lo tomaba, escupirlo en servilletas, tirarlo por el desagüe. Mi cabeza empezó a aclararse, poco a poco. Empecé a entender mejor las cosas en la escuela. Saqué un 8 en un examen de matemáticas y mi profesora me miró como si hubiera hecho un milagro. Pero no podía dejar que mi madre lo supiera. Si sospechaba que estaba rompiendo su ecosistema, no quería ni imaginar lo que haría. Cuando cumplí 18 años, supe que tenía que salir de ahí. No podía seguir viviendo bajo el yugo de mi madre, fingiendo ser alguien que no era. Encontré un folleto de una universidad a unas horas de casa. No era una universidad prestigiosa, pero tenía un programa de becas para estudiantes de bajos ingresos. Me inscribí a escondidas, usando la computadora de la biblioteca pública. Cada vez que llenaba un formulario, sentía que estaba traicionando a mi madre, pero también sentía una chispa de esperanza. Si podía entrar, si podía irme, tal vez podría ser algo más que la tonta. El proceso de inscripción fue como caminar sobre vidrios rotos. Cada visita a la biblioteca requería una mentira. Decía que iba a estudiar para un examen o a buscar un libro para un proyecto escolar. Mi madre no sospechaba demasiado. Después de todo, yo era la tonta. ¿Qué podía hacer en una biblioteca? Pero sus ojos siempre me seguían, como si pudieran oler la desobediencia. Me sentaba en la esquina más escondida de la sala de computadoras, donde nadie podía ver la pantalla. Llenaba los formularios con dedos temblorosos, revisando cada palabra 2 veces. No tenía experiencia, pero Elena me había enseñado lo suficiente sobre redacción para escribir ensayos decentes. Hablé de mi deseo de aprender, de ser más que la etiqueta que me habían puesto. No mencioné a mi madre, ni los frascos, ni el jugo. Eso era demasiado peligroso. Incluso en un formulario anónimo, el día que llegó la carta de aceptación, casi se me para el corazón. La abrí en el baño de la biblioteca, con la puerta cerrada y el grifo abierto para cubrir mis sollozos. Me habían aceptado. La beca cubría casi todo, matrícula, dormitorio, incluso algo de dinero para libros. Pero no podía llevar la carta a casa. Si mi madre la encontraba, todo se derrumbaría. La guardé en una carpeta vieja que escondí en el ático, junto a los libros de Elena y una foto que Ruby me dio, una donde salíamos los 4 sonriendo, de antes que entendiéramos el peso del ecosistema familiar. Planeé mi escape con mis hermanos en el ático, bajo la luz tenue de una linterna. Les conté todo una noche, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que lo oirían desde abajo. Elena me miró con orgullo mezclado con miedo, sus ojos brillando en la penumbra. Ruby me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Alex, siempre práctico, dijo, necesitas un plan sólido. Si te encuentra, no te dejará ir. Entre los 4, armamos una estrategia. Ruby me dio dinero que había ahorrado vendiendo pulseras que hacía a escondidas, guardándolas en una lata bajo su cama. Elena escribió una lista, ropa ligera, un teléfono prepago, una ruta de autobuses que evitara carreteras principales. Alex me enseñó a bloquear una puerta con una silla para ganar tiempo si alguien intentaba entrar. Cada gesto me hacía sentir más fuerte, pero también más culpable. Los dejaba atrás, atrapados con ella. La noche de mi huida, la casa estaba tan silenciosa que cada paso resonaba como un trueno. Esperé hasta las 3 de la madrugada, cuando mi madre estaría en su sueño más profundo. Bajé las escaleras con mi mochila al hombro, conteniendo la respiración. Llevaba lo esencial, 2 mudas de ropa, los libros de Elena, el dinero de Ruby y un teléfono viejo que Alex encontró en una caja polvorienta del garaje. Abrí la puerta trasera con cuidado,
el frío del pomo quemándome la mano sudada. Al pisar el césped húmedo, sentí que el mundo se abría por primera vez. El aire fresco me golpeó la cara, y por un momento, sentí que podía respirar de verdad, como si estuviera dejando atrás no solo la casa, sino el peso de ser la tonta. Corrí hasta la parada de autobús, a unas calles de distancia, mirando cada sombra, convencida de que mi madre aparecería. Subí al autobús y me senté al fondo, con la capucha puesta, intentando hacerme invisible. Las 4 horas de viaje fueron una eternidad, cada kilómetro una mezcla de alivio y terror. Al llegar al campus, casi desierto por el verano, una mujer amable en admisiones me dio las llaves de mi dormitorio y un mapa. Mi cuarto era pequeño, con una cama individual, un escritorio gastado y una ventana que daba a un patio arbolado. Por primera vez, sentí que tenía un lugar que era mío, pero la libertad duró poco. 2 días después, recibí un mensaje en el teléfono prepago: Kira, vuelve a casa. No puedes escapar de tu lugar. Las palabras de mi madre me helaron la sangre. No sabía cómo había conseguido mi número, pero no me sorprendía. Marle siempre encontraba la manera. Intenté ignorarlo, enfocarme en mi nueva vida. Asistí a sesiones de orientación, conocí a otros estudiantes y me hice amiga de Lena, una estudiante de biotecnología con una risa que llenaba el aire de energía. Pero cada noche, al cerrar los ojos, veía a mi madre con su libreta, sus frascos, su mirada fría. Una semana después, la vi. Estaba en el patio del campus, bajo un roble, con un abrigo largo a pesar del calor. Su mano estaba en el bolsillo, no necesitaba ver la jeringa para saber que estaba ahí. Me quedé paralizada, escondida detrás de una columna, con el corazón latiéndome en los oídos. No sabía cómo me había encontrado tan rápido, pero no importaba. Corrí a mi cuarto, cerré la puerta con el pestillo y puse la silla contra el pomo, como Alex me enseñó. No podía llamar a la policía sin pruebas. ¿Quién me creería si decía que mi madre me perseguía con una jeringa? Busqué en mi mochila y saqué la carpeta con la carta de aceptación. Dentro, encontré el documento que Elena me dio, un certificado de nacimiento falso, escrito por mi madre, que decía: Kira, rol asignado, tonta. Dosis inicial administrada al nacer. Era una prueba, frágil pero real. Llamé a Lena y le conté una versión suavizada. Mi madre era controladora, no quería que estudiara, temía que me lastimara. Lena no dudó. Voy por seguridad, dijo, y colgó. Mientras esperaba, escuché un golpe suave en la puerta. Kira, abre, dijo mi madre, con una voz calma que me erizó la piel. Los golpes se hicieron más fuertes, y luego un clic, como si intentara forzar la cerradura. De pronto, voces afuera: señora, aléjese. Era el guardia de seguridad con Lena. Mi madre intentó justificarse, diciendo que solo quería hablar conmigo, que estaba preocupada. Pero el guardia no le creyó y la escoltó fuera del campus. Lena entró y me abrazó. Estás a salvo, dijo. Pero yo sabía que no era cierto. Esa noche no dormí, mirando el techo, pensando en mis hermanos. ¿Estarían bien? ¿Sabría mi madre que me ayudaron? Al día siguiente, fui a la enfermería del campus y pedí un análisis de sangre. Necesitaba pruebas de lo que me había dado todos esos años. La enfermera, aunque confundida, accedió. Mientras esperaba los resultados, investigué en la biblioteca sobre abuso médico y envenenamiento a largo plazo. Cada artículo me hacía sentir más fuerte, pero también más asustada. Esto no era solo crueldad, era un sistema enfermizo, planeado con precisión. Los resultados del análisis llegaron una semana después, confirmando mis temores. Había una sustancia extraña en mi sangre. Algo que no debería estar ahí. Me derivaron a un médico en la ciudad, especializado en casos de abuso. Con su ayuda, empecé a armar un caso: el certificado falso, los análisis, mis recuerdos. No era suficiente para meter a mi madre en la cárcel, pero era un comienzo. Contacté a un abogado pro bono para estudiantes, y juntos solicitamos una orden de alejamiento. No sabía si funcionaría, pero era un paso. Los mensajes de mi madre seguían llegando: no puedes cambiar lo que eres, Kira. Vuelve, o lo haré por ti. Cada palabra era un golpe,
pero también un recordatorio de por qué luchaba. No iba a volver. No iba a ser la tonta nunca más. Pero sabía que esto no había terminado. Mi madre estaba planeando algo, y yo tenía que estar lista. Los días siguientes fueron una mezcla de paranoia y determinación. Cada vez que salía de mi dormitorio, miraba por encima del hombro, esperando ver a mi madre en alguna esquina. Lena se convirtió en mi sombra, insistiendo en acompañarme a clases y a la biblioteca. No vas a enfrentarla sola, decía, con esa mezcla de ternura y terquedad que la hacía especial. Le conté más de la verdad, los roles, el envenenamiento, el ecosistema familiar. Al principio, no lo podía creer, pero cuando le mostré el certificado falso, sus ojos se llenaron de lágrimas. Kira, esto es una locura. Tenemos que pararla, dijo. Y tenía razón. No era solo por mí, era por Elena, Ruby y Alex, que seguían atrapados en esa casa. El abogado, un hombre mayor llamado Daniel con una voz calmada que inspiraba confianza, me ayudó a organizar las pruebas. Los análisis de sangre mostraban rastros de una sustancia que, según el médico, podía afectar la función cognitiva a largo plazo. No era letal, pero sí suficiente para mantenerme lenta, confundida, atrapada en el rol de tonta. El certificado falso era una pieza clave, pero necesitábamos más. Daniel sugirió contactar a mis hermanos. Si ellos pueden corroborar tu historia, tendremos un caso más sólido, dijo. Pero la idea de involucrarlos me aterrorizaba. ¿Y si mi madre se vengaba? Aún así, sabía que no podía dejarlos atrás. Usé el teléfono prepago para enviar un mensaje a Elena, la única que tenía acceso ocasional a un celular escondido. Le conté dónde estaba, que estaba a salvo, y le pedí que me ayudara a encontrar más pruebas. Su respuesta llegó 2 días después: mamá está furiosa. Está revisando todo en la casa. Pero encontré algo. Te lo envío. Al día siguiente, un sobre llegó al campus, enviado desde una oficina de correos lejana. Dentro había copias de documentos que Elena había robado del escritorio de mi madre, notas detalladas sobre las dosis que me daba, registros de las dietas de Ruby, horarios de los entrenamientos de Alex. Incluso una lista de los dibujos de Elena que mi madre había destruido. Todo estaba escrito con su letra impecable, como si estuviera orgullosa de su sistema. También había una nota de Elena: lo siento, Kira. No pude hacer más. Pero estamos contigo. Con esas pruebas, Daniel y yo fuimos a la policía. Al principio, fueron escépticos. Una madre envenenando a su hija parecía sacado de una película. Pero cuando vieron los documentos, los análisis y mi testimonio, empezaron a tomarlo en serio. Contactaron a servicios sociales para investigar la situación de mis hermanos. Mientras tanto, la orden de alejamiento fue aprobada, pero mi madre no se dio por vencida. Los mensajes seguían llegando, cada vez más oscuros: si no vuelves, alguien pagará por ti. Sabía que hablaba de Elena, Ruby o Alex. Una noche, todo explotó. Estaba en mi dormitorio, estudiando para un examen, cuando escuché un ruido en la ventana. Al asomarme, vi a mi madre en el patio, con esa misma calma aterradora. Llevaba una jeringa en la mano, esta vez a la vista. Grité y corrí a la puerta, pero antes de que pudiera salir, ella ya estaba intentando forzar la ventana. Llamé a seguridad desde mi teléfono, mi voz temblando tanto que apenas se entendía. Lena, que estaba en el cuarto de al lado, escuchó el alboroto y llegó corriendo. Kira, abre la puerta, gritó. Pero no podía moverme, paralizada por el miedo. Seguridad llegó justo a tiempo. Mi madre intentó huir, pero la atraparon en el patio. La jeringa cayó al suelo, y uno de los guardias la recogió con cuidado. La policía llegó minutos después, y esta vez no había excusas que valieran. La arrestaron por intento de asalto y violación de la orden de alejamiento. Mientras la llevaban esposada, me miró con una furia que nunca olvidaré. Eres mía, Kira, dijo. Pero por primera vez, no le creí. La investigación se aceleró después de eso. Los documentos de Elena fueron clave para demostrar que el abuso no era solo contra mí. Servicios Sociales sacó a Ruby y Alex de la casa esa misma semana. Elena, que ya era mayor de edad,
se fue por su cuenta, buscando refugio con una tía lejana que mi madre siempre había despreciado. Ruby fue a un albergue para jóvenes, donde empezó terapia para lidiar con los años de dietas extremas que casi la destruyen. Alex, con las rodillas destrozadas por los entrenamientos, fue a un centro de rehabilitación física. Elena recuperó su arte, publicando sus dibujos en línea bajo un seudónimo, como si quisiera reclamar su voz. La policía descubrió que mi madre no actuaba sola. Un médico local, un amigo suyo de años, le había estado proporcionando las sustancias que usaba conmigo. Fue arrestado por complicidad, y los registros de su clínica revelaron más casos de abuso médico. Mi madre enfrentó cargos por asalto, acoso, poner en peligro a menores y abuso médico. El juicio fue largo y agotador. Tuvimos que testificar, los 4, frente a ella. Verla en el banquillo, con su expresión fría, fue como enfrentar a un monstruo que ya no podía alcanzarme. Fue condenada a varios años en prisión, y aunque no deshacía el daño, era un alivio saber que no podía tocarnos. La sanación fue lo más difícil. Los 4 nos reunimos meses después, en un parque cerca de mi universidad. Fue la primera vez en años que estuvimos juntos sin miedo. Elena trajo un cuaderno de dibujos nuevos, llenos de colores que parecían gritar libertad. Ruby, con algo de peso recuperado y una sonrisa tímida, habló de querer estudiar moda. Alex, cojeando un poco pero con los ojos más vivos, dijo que quería ser entrenador, pero de una manera sana, ayudando a otros sin destruirlos. Yo les conté sobre mis clases, sobre cómo, por primera vez, sentía que mi mente era mía. Sacamos una foto, como la que Ruby me había dado, pero esta vez nuestras sonrisas eran reales, aún llevamos cicatrices. Hay noches en que despierto sudando, pensando que ella está en la puerta. Pero estoy en terapia, al igual que mis hermanos, aprendiendo a soltar el peso de los roles que nos impuso. Me gradué con honores en mi primer semestre, algo que nunca creí posible. Lena sigue siendo mi mejor amiga, y a veces bromea diciendo que debería escribir un libro sobre mi vida. Tal vez lo haga algún día. Por ahora, vivo en el campus, en un cuarto que decoré con dibujos de Elena y fotos de mis hermanos. Cada día es una pequeña victoria, una prueba de que no soy la tonta, nunca lo fui. Mi madre quiso escribir mi destino, pero yo tomé la pluma. Y aunque el camino no ha terminado, sé que, con mis hermanos a mi lado, puedo enfrentarlo todo.